Hola, ¿qué tal? Hoy aprenderemos a cómo llenar el formulario 102A, pero antes entendamos un poco cómo y por qué usamos este formulario. Avancemos. Una pequeña introducción. El cumplimiento adecuado de las obligaciones tributarias es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier país. Para ello, el formulario 102A del SRI juega un rol crucial, ya que es el documento a través del cual las personas naturales rinden cuentas sobre sus ingresos, gastos, tributos a las autoridades fiscales. Entonces, entendamos un poco qué es el impuesto a la renta. Es aquel que aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las asociaciones indivisas y las sociedades, sean nacionales o extranjeras. La declaración del impuesto a la renta es obligatoria. Aplica sobre los beneficios económicos generados durante un periodo determinado. Pero entonces, ¿qué es el formulario 102A? Es un documento tributario, el cual tiene por finalidad declarar el impuesto a la renta y se la puede considerar como una herramienta oficial mediante la cual los contribuyentes informan sus ingresos, costos, gastos, deducciones y rentas. Por otra parte, ¿cómo obtenemos la base imponible para declarar este impuesto? La base imponible es el monto a partir del cual se calcula el impuesto a pagar dentro del formulario. De manera simplificada podemos obtener que la base imponible se la obtiene menos ingresos gravables con los gastos ajustables. Es decir, una simple resta me permite a mí obtener la base imponible para poder obtener el impuesto a pagar. A continuación, vamos a aprender a cómo se llena el formulario 102A mediante la plataforma del SRI en línea. Continuando con el video sobre la declaración del impuesto a la renta bajo el formulario 102, vamos a aprender cómo se realiza este formulario dentro de la plataforma del SRI. Para acceder a esta plataforma se debe ingresar mediante el link oficial de srienlinea.sri.gov.es, en donde se habilitará esta pantalla que estamos viendo y ustedes tendrán que ingresar con su número de RUC y la credencial o clave que ustedes ingresaron al momento de habilitar su RUC como tal. Le damos a ingresar. Y para ingresar a la parte de las declaraciones como tal, acudimos aquí en las tres rayitas, en el apartado de declaraciones, declaración de impuesto, elaboración y envío de declaraciones. Como antes se había indicado, en este caso lo que vamos a realizar es la declaración del impuesto a la renta. Pero ¿en qué personería? Va a caer en la personería natural, por tanto vamos a usar el formulario de rentas naturales. Dentro de este apartado ya obtenemos lo que es la recepción de la declaración como tal del impuesto a la renta. En este primer paso lo que vamos a obtener es el periodo fiscal, en donde vamos a indicarle qué obligación estamos realizando, en este caso la declaración del impuesto a la renta. Luego, para efectos de este ejercicio, vamos a realizar la declaración del impuesto a la renta del 2024 y le damos siguiente. Y viene una parte muy importante en lo que corresponde a este formulario, puesto que son preguntas de perfilamiento. ¿A qué me refiero con preguntas de perfilamiento? Estas preguntas le permiten al SRI elaborar un formulario que se sesgue y controle los casilleros que se deban de llenar de acuerdo a la actividad económica que presenta el contribuyente. En este caso, las preguntas de perfilamiento son: ¿requiere informar valores en su declaración de este periodo? El objetivo como tal de esta declaración o de este formulario es que el contribuyente cumpla con la obligación de informar al sistema tributario cuáles son sus ingresos, qué percibe, qué gastos realiza y por eso
como tal, esta pregunta viene respondida automáticamente con un sí. La otra pregunta es, ¿para el periodo a declarar se encuentra obligado a llevar contabilidad? En este caso, estamos trabajando con el 102A y este es un formulario que está destinado a las personas no obligadas a llevar contabilidad, por tanto es un no. Para el periodo fiscal a declarar, ¿se encuentra sujeto al régimen RIMPE? Esta persona, este contribuyente, está sujeto al régimen general, por tanto, la respuesta es no. Para el periodo fiscal a declarar, pertenece al grupo prioritario, esto quiere decir una persona con discapacidad o una persona que tenga a cargo a una persona con discapacidad. En este caso, el contribuyente no recae dentro de este criterio, por tanto, un no. Y por último, te consultan si tiene ingresos sujetos a impuesto a la renta único o al régimen impositivo para microempresas. En este caso, el contribuyente no tiene este tipo de ingresos, por tanto, es un no. Le damos siguiente y esto ya nos permite que el SRI trabaje en un formulario ya perfilado, es decir, exactamente con los casilleros o con el detalle que yo debo de ingresar como contribuyente. Viene señalado dentro de estas tres etapas, en las cuales son rentas grabadas, trabajo y capital, que no se registran en contabilidad, luego las otras deducciones y exoneraciones, y por último el resumen impositivo, que es en donde ya se detalla como tal el impuesto a pagar. Para efectos de este ejercicio hemos decidido plantear un pequeño Excel en donde les voy a determinar la actividad económica a la que se relaciona este contribuyente. Este contribuyente tiene la actividad de consulta y tratamiento por médicos generales y especialistas en consultorios privados. Esta actividad está grabada con tarifa 0%. Entonces, luego de hacer un análisis de la situación financiera que llevaba el contribuyente e incluso la revisión de los detalles que nos permite obtener la plataforma del SRI mediante la facturación electrónica, llegamos a la conclusión que bajo el tipo de libre ejercicio profesional y de acuerdo a los honorarios profesionales que el contribuyente facturó, tiene 6.430,79 centavos. Dentro de este periodo fiscal también tuvo gastos en útiles de oficina por $56,17 y también servicios básicos de $100. Adicional, se le realizaron retenciones que suman $643,08. En la parte principal del video se indicó que la base imponible se obtenía haciendo una resta entre los ingresos gravables menos los gastos gravables, y es lo que estamos haciendo para este ejercicio. Estamos haciendo los 6.430,79 que corresponden a los ingresos menos los 56,17 menos los $100 que comprenden a los gastos gravables para el ejercicio fiscal de este contribuyente. Otro tipo de sustento que tiene para este formulario es las otras rentas exentas, las cuales corresponden a los rendimientos financieros. En este caso, el contribuyente tuvo rendimientos financieros por 4 centavos. Ahora sí, con esta información completa, procedemos a pasar al formulario 102. En este caso, dentro del apartado de las rentas grabadas de trabajo y capital que no se registran en contabilidad, tenemos la parte de actividad empresarial. Pero la pregunta es, ¿este contribuyente recae en actividad empresarial? Pues no, es una persona natural, por tanto no recae en actividad empresarial, recae en actividad no empresarial. Y aquí me detalla el que yo bajo este estatuto yo me considero que soy una persona de libre ejercicio profesional. Entonces aquí yo empiezo a llenar con el detalle que ya inicialmente había manejado en este pequeño Excel. Por tanto, libre ejercicio profesional, honorarios profesionales de ingreso tiene 6.430,79. Es lo que llenamos por parte de los ingresos. Ahora los gastos, realizamos una pequeña suma 156,17.
156,17 es el gasto o costo deducible para efectos de este contribuyente. Este contribuyente no tiene arriendos de inmuebles, tampoco tiene arriendos de otros activos. También el formulario me menciona rentas agrícolas, rendimientos financieros. Sí tiene un rendimiento financiero, sin embargo, este rendimiento financiero recae en rentas exentas, más no en el libre ejercicio profesional. Entonces, por esta parte terminaríamos el detalle de la actividad no empresarial. Regresamos a la parte principal del formulario y vemos que aquí ya me detalla un subtotal de actividad empresarial y no empresarial. Y de la misma manera ya el formulario me determina la base imponible, la cual queda 6.274,62, que es lo que yo obtuve en mi Excel. Ok, listo, hasta aquí tenemos la subtotal de base agravada. Seguimos al apartado de otras deducciones y en este apartado tenemos que ingresar o tendríamos que ingresar la información de los gastos personales del contribuyente. Sin embargo, este contribuyente, al ser una persona que recién empezó operaciones hace unos 6 meses atrás, no sustenta la fracción básica anual de acuerdo a la tabla del impuesto a la renta de los 11.902, que es el detalle que me da la tabla del impuesto a la renta actualizada al 2024. En caso de que este contribuyente hubiera excedido la fracción básica, hubiera tenido que hacer previo al formulario su anexo de gastos personales, de tal manera que le iban a permitir hacer una deducción de gastos personales dentro de esta etapa del formulario. Pero en este caso el contribuyente que estamos utilizando para este ejercicio no recae dentro de esas bases, podemos dejarlo en blanco. Ahora, dentro del Excel sí teníamos en consideración que este contribuyente tenía otras rentas exentas por rendimientos financieros. Y debido a que el formulario ya viene con información guardada por parte de las bases que tiene ya el sistema del SRI como tal, ya me trae inmediatamente como borrador los 4 centavos de rendimiento financiero que había obtenido este contribuyente. Por tanto, hasta aquí mi total de rentas exentas son 4 centavos. Por último, vamos a pasar ya al resumen impositivo, en donde ya aquí ya me determina el impuesto a pagar que va a tener este contribuyente. Sin embargo, debido a lo indicado anteriormente, a que no supera el monto de la fracción básica, este contribuyente tiene un impuesto a pagar de $0. Por tanto, hasta este término de la declaración se concluiría la declaración del contribuyente, debido a que no tiene más información que agregarle al formulario como tal. Hasta aquí me indicaría que la base imponible agravada es la que seguimos manteniendo, 6.274,62. Adicional, el formulario me da un valor sugerido de anticipos de impuestos, en el cual ya me detalla que es 0. No tiene retenciones en la fuente que esa persona o que esta persona haya realizado, ni tampoco tiene intereses, lo cual se provoca un cálculo dentro de esta parte como tal del formulario. Sin embargo, al no tener más información que agregar, el formulario simplemente se puede declarar como que este contribuyente no va a tener que pagar impuesto a la renta. Aquí le daríamos al botón siguiente y nuestra declaración concluiría. Sin embargo, para efectos de que ustedes puedan conocer este formulario completo como tal, sin necesidad del perfilamiento, vamos a hacer un pequeño detalle de cómo sería en caso de que el formulario 102 lo trabajáramos de manera completa. Si lo trabajamos de manera completa, el formulario 102 se llega a dividir hasta en
5 o 6 estatutos. En este caso tenemos para la parte de las empresas o la parte de las personas obligadas a llevar contabilidad, tenemos que nos brinda o que nosotros tenemos que brindar información desde el estado de situación financiera, el estado de resultados. Damos también un detalle de conciliación tributaria, el cual nos permitirá realizar algún tipo de ajuste para llegar a la base imponible grabada. Y luego vienen los 3 estatutos que ya habíamos visto para el ejercicio explicado anteriormente. Las rentas grabadas que no se registran en contabilidad, luego las otras deducciones y por último nuevamente el resumen impositivo. Y de esta manera este sería un formulario 102 completo. Cabe mencionar que realmente el formulario 102 es un solo formulario. El hecho de que se los divide entre 102 y 102A los diferencia en que el 102 es para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Por tanto, este tipo de personas va a tener que realizar estados de situación financiera, estados de resultados e incluso una conciliación tributaria para poder acceder y realizar una buena declaración de impuesto a la renta. Y está la división del 102A, que es para aquellas personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Entonces hasta aquí sería el video como tal. Espero que les haya servido, espero que tengamos dudas aclaradas y en caso de que no tengamos alguna otra duda que no se pudo sustentar dentro del video, pues los dejen en los comentarios. Muchas gracias por sus visualizaciones.